Voy a empezar aquí y después a usted. Gracias. Buenas noches, doctor López Ridaura, Liliana Noble de Pulso Saludable. Hay mucha inquietud de las personas con comorbilidades o adultos mayores de por qué a ellos los van a vacunar con la de CanSino si todavía ni siquiera está aprobada por COFEPRIS y tiene una efectividad del 79% versus la de Pfizer que tiene el 95%. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y tengo otras dos preguntas. Gracias. A ver, rápidamente contesto eso. Digo, no es que la de Pfizer solamente sea para el personal de salud, ¿no? Digo, ahora se tiene el compromiso de tener 1.400.000 dosis en enero. Recuerden, aunque estamos afinando este censo nominal de personal de salud, pero que implica pues, el personal de salud que está en el hospital, el personal de salud en todas estas múltiples categorías que están en el primer nivel, no solamente hospitales públicos, sino también hospitales privados. Pero también implica también expandirse hacia médicos que no necesariamente están en hospitales COVID, pero que también son importante personal que tiene que estar vacunado. Y esto tenemos un poco más de 1 millón de personas, ¿no? Entonces, y también la compra con Pfizer, pues hay una promesa de compra que puede llegar hasta más de 30 millones, como también se ha dicho. Entonces, de dosis. Entonces, claramente no es que se estén seleccionando solamente para los médicos o personal de salud, sino que en esta primera fase es la única vacuna que tenemos aprobada y es con la que se está empezando. Por otro lado, también la vacuna de Pfizer, tal vez a diferencia de otras opciones que se tendrán en el futuro, también tiene una serie de restricciones logísticas, especialmente la red de frío. Entonces, también implica que para lugares remotos, para lugares de mayor dificultad operativa, pues tal vez esto sí sea un limitante. Entonces, no es que para ciertas personas, sino es para ciertas regiones y para cierta progresión de la estrategia. Y por otro lado, también para otros lugares aún más remotos, el hecho de tener 2 dosis también implica una dificultad logística adicional, porque entonces tenemos que, hay un riesgo importante de tener una cobertura a la primera dosis y después que la cobertura a la segunda dosis sea mucho menor. Y eso sí sería, digo, por un lado un desperdicio de toda la estrategia porque la inmunidad para nada se consigue con una sola dosis, entonces es un desperdicio tanto del insumo como de toda la estrategia. Entonces, digo, esto es un poco para no quedarnos con la idea de que unas van para los médicos y después para la población general otra. No, digo, conforme se vayan incorporando, se van a ir estableciendo estas diferentes estrategias. Y lo que también creo que es importante es, digo, los porcentajes de efectividad tampoco es que estén totalmente definidos. Digo, recuerden que el hecho de aprobar una vacuna en emergencia, en esta situación de emergencia, implica el poder aprobar con los datos que se tienen de ensayos que todavía van a dar más información, ¿no? Entonces, digo, lo de los porcentajes en CanSino tampoco son, digo, han estado por ahí girando, pero tampoco hay una comunicación oficial por parte de los estudios aún en progreso de CanSino que nos digan exactamente cuál es la efectividad. La idea principal es que sí, todas las vacunas que podamos que se incorporen tengan esta efectividad superior al 90%, un poco pensando en la estrategia de disminuir la transmisión. Recuerden que en general las vacunas que tienen una efectividad menor pueden tener una gran efectividad para la protección del individuo, es decir, disminuir las posibilidades de que se compliquen, como pasa con la influenza, con la vacuna de influenza, que tiene una efectividad reducida para la transmisión o para el contagio, pero tiene una efectividad muy buena para disminuir el riesgo. Entonces, todo esto se irá comunicando, pero al día de hoy, la única vacuna que hemos tenido resultados claros para su aprobación es la de Pfizer. Entonces, vamos a seguir observando. Los datos de CanSino aún son demasiado preliminares para que podamos decirlos de manera final, ¿no? Muy bien, doctor, gracias. Y mi segunda pregunta, la revista Nature publicó un artículo el 22 de diciembre en donde habla
de lo poco efectivo que resulta cerrar las fronteras, y ahí en el estudio describe perfectamente que hay localidades de Europa que con esta restricción aún ya tienen la nueva cepa del virus. ¿Qué le diría a la gente que sigue pensando que México no está haciendo lo correcto al no cerrar las fronteras para evitar justamente la aparición de esta nueva cepa del SARS-CoV-2? Gracias. Es que el doctor López-Gatell lo ha repetido tanto, claro. No creo que lo vaya a poder decir mejor que él. Entonces, ¿qué le diría a la gente? Pero lo que creo que es importante es sí, identificar que, aunque parezca una posibilidad de que la gente diga, no, encontraron allá un virus en Reino Unido, por favor, que no se acerque nadie, ¿no? Entonces, este tipo, puede ser genuino y la gente puede estar pensando que es una estrategia. No hay ninguna evidencia de que se pueda controlar de esa forma. Hay esta también recomendación por parte de OPS-OMS para no hacerlo. Y también un poco la identificación de que este tipo de percepciones al final se comportan también o evolucionan hacia conductas xenófobas, ¿no? Que pueden ser de mucho riesgo para la convivencia de la humanidad en general, ¿no? Entonces, cada vez que veamos a una persona de Inglaterra, pues igual y pensamos que puede estar viniendo de allá, ¿no? Entonces, mejor no te acerques. Entonces, este tipo de conceptos realmente son erróneos y por eso creo que el artículo de Nature, creo que lo dice de manera contundente, pero no solamente el artículo científico, sino también muchas de las agencias internacionales. Claro, y finalmente, doctor, la revista de Salud Pública, valga la redundancia, publicó un artículo muy interesante que habla de la priorización inicial y consecutiva para la vacunación contra el SARS-CoV-2 en la población mexicana y hace una serie de recomendaciones. Justamente esto es muy interesante porque después de los médicos y todo el personal que nos atiende, siguen este tipo de pacientes. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Gracias. Sí, no es que el artículo o que la revista de Salud Pública de México haya publicado un artículo de un grupo. Este es el grupo experto que también hemos mencionado muchas veces, es el grupo que se conformó, que coordina la doctora Celia Alpuch, en donde hay varios investigadores de diferentes disciplinas, incluido el doctor Alejandro Cravioto, que también participa en el grupo experto de la OMS, ¿no? Es lo que hemos dicho, y este es el trabajo final, público, pero que también es el que hemos estado utilizando para definir la política nacional de vacunación. Es la misma fuente, ¿no? Qué bueno que se publicó y agradezco mucho a la revista Salud Pública de México que haya hecho esta publicación. Ese es el documento con el que hemos venido trabajando, ¿no? Y sí, en efecto, ahí justo tiene una justificación, puede ser un poco demasiado técnica para la población general, pero bueno, invito a que lo vean. Estaremos haciendo otro tipo de documentos de mayor difusión y que sea un poco más entendible para la población general, donde se especifique y se justifique los componentes técnicos científicos por los que se definió la priorización de empezar con el grupo de personal de salud y después tener como eje primario la parte de los grupos etarios, ¿no? Y como ejes complementarios los componentes de comorbilidades y otros ejes que se pueden ir definiendo como para el control epidemiológico. A ver, habíamos quedado contigo. Buenas noches, doctor López Ridaura, director de epidemiología del INDRE. Ángel Juan Sánchez del Arsenal. Doctor, si puedo tener su opinión sobre dos preguntas. Una es, ahorita con los 5 días de operación de vacunación, con estos 25,000 personas que ya fueron vacunados, ¿se ha presentado alguna reacción? Y si hay alguna incidencia en eso, y saber su opinión, ustedes que trabajan muy de cerca con las vacunas y todo esto, la combinación de 2 vacunas, por ejemplo, AstraZeneca con Sputnik V o B, ¿qué comentarios tendría si aumentan la eficacia y si esto se relaciona un poco con los diferentes tipos de cepas? Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Soy el director del CENAPRESE, no de epidemiología del INDRE, nada más para que no piense que estoy usurpando aquí atribuciones. Sí, a ver, creo que el primer elemento es muy importante.
no tenemos el dato, pero voy a pedir que sea parte del informe diario, de decir cuántas personas se han identificado con efectos adversos. Recuerden que sí hay efectos adversos, digo, una parte muy importante sí es que la gran mayoría son efectos muy leves, ¿no? Locales, dolor, ¿no? A veces hay gente que tiene en los días siguientes, puede tener también fiebre, puede sentirse mal, agitado, pero son efectos, digamos, adversos esperados, y eso se han reportado y tenemos todo un sistema que está recogiendo también estos datos. Hay otros efectos que pueden ser más graves y que son precisamente uno de los objetivos no sé si recuerdan cuando el doctor López-Gatell presentó un poco la estrategia de este periodo post de observación. Para muchas vacunas a veces no se hacen estos, por ejemplo, la vacuna de influenza se pone y no es que se tenga así minutos de observación, ¿no? En cambio, para esta vacuna, que es una vacuna en la que tenemos datos preliminares, iniciales, ya bastante de mucha convicción de que son seguras, pero de todos modos así se necesita una observación post vacunación. Entonces se ha decidido tener a las personas que se vacunan al menos 15 minutos en el sitio de vacunación para observación. Entonces, en este tiempo se han identificado, y sí, tenemos por ahí, no tengo el número, pero me comprometo a que sea parte del reporte diario de cuántas personas se han sentido mal en este primer sitio de vacunación y cuántas han reportado efectos adversos. Lo que sí puedo asegurar, porque eso sí lo tenemos bien registrado, es que no hay ningún dato de efecto secundario grave, ¿no? Recuerden que con la vacuna de Pfizer tal vez el único efecto grave que se está siguiendo de manera específica es las reacciones alérgicas que pueden ser graves. Sí tenemos dentro de la búsqueda o dentro del cuestionario de triage, acuérdense que también dentro de la secuencia las personas llegan, se les hace una serie de preguntas y una pregunta muy importante es precisamente si han tenido historia de reacciones alérgicas, pero aquí también es complicado porque las personas a veces piensan, bueno, sí, creo que soy alérgico a los mariscos, ¿no? Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de reacciones alérgicas graves, ¿no? Que hayan tenido que requerir inyecciones de epinefrina o inyecciones de eso para salvarle la vida, ¿no? Y eso las personas lo tienen muy bien identificado, ¿no? Entonces, esos son las situaciones que sí pueden ser de contraindicación, ¿no? Pero de todos modos, cuando la gente no sabe, tenemos que observar. Este tipo de reacciones se dan normalmente de manera inmediata, ¿no? En los primeros minutos después de la aplicación, y a la fecha en estos 25,000 no hemos presentado un solo caso. De la combinación de vacunas en general, sé que eso, y tampoco conozco el dato, sé que en algún momento se pensó de manera proactiva una investigación científica que buscara la combinación de algunas vacunas. No tenemos un reporte científico serio de eso. Lo que sí es que ya para la implementación de la vacunación es importante que la gente considere que se va a poner una vacuna, ¿no? No hay ninguna razón, y cuando se aprueben las vacunas, lo que se está aprobando es el estudio de esa vacuna, ¿no? Si en algún momento sale un estudio científico de 2 diferentes vacunas, bueno, se tendrá que valorar si vale la pena, pero cuando se aprueben las vacunas es sobre esa vacuna, y sobre esa vacuna se aprueba su eficacia y esa efectividad, y se dice adelante, se aprueba y por lo tanto por sí sola es suficiente. No vale la pena, no es necesario el ponerse 2 o 3 vacunas para que amarre, para que diga ahora sí ya mejor. No, eso no hay ninguna justificación, ¿sí? Entonces, si hay una contraindicación, tampoco esté claro, ¿no? Pero en general no hay ninguna justificación para hacerlo. Vamos ahí. La última pregunta. Perdón. Buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, ¿cuál es su opinión de que en Estados Unidos se dio a conocer que un enfermero que ya se había aplicado la vacuna de Pfizer, a la semana salió positivo? ¿Cuánto tiempo tarda la vacuna en reaccionar? ¿Cómo es esta cuestión para que la gente, pues ahora sí que no le tenga miedo a la misma? Y esto también viene un poco en relación, si me permite también enlazando a la segunda pregunta. Salió una encuesta de la empresa Encol aquí en México, donde habla que solo 61% de los mexicanos se vacunaría. O sea, parece un número muy alto, pero hablamos que 6 de cada 10 sí acepta que quiere vacunarse, y el otro, ahora sí que el 4 de cada 10
pues dicen que no se quieren vacunar por muchas cuestiones, desconfían de la vacuna, ya no le tienen miedo al COVID, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo ve estas cuestiones? Gracias. Sí, no, pues muchas gracias. Creo que las dos preguntas son muy importantes. La primera sí, la verdad es que no tengo así la nota específica, la vi también un poco más en los periódicos y en los medios de comunicación. Tal vez mi primera pregunta, y a reserva de que lo confirme, es que si realmente habías recibido las 2 dosis, ¿no? Porque también a veces está en la posibilidad de que haya recibido la primera dosis, cosa que si es la primera dosis, pues no hay ninguna razón para que estuviera protegido este enfermero que se puso la primera dosis. Ahora, si es posible la segunda dosis, hay que ver en los tiempos, si pasaron los 21 días se puso la segunda dosis y después pasaron tal vez los 15 días que se espera que es donde se empiece a tener la protección, bueno, entonces sí sería un dato de interés, ¿no? Pero no creo. Creo que eso sí no va a ser una persona, tendría que haber sido, digo, no me dan los días para saber se puso la segunda dosis y después los 15 días de la segunda dosis. Creo que no estamos todavía a casi más de 40 días de que se aplicó la primera dosis en Estados Unidos. Entonces hay que esperar. Digo, no quiere decir, nada más lo que sí señala es la importancia de que a la primera dosis no se logra inmunidad, ¿no? Y tienes que seguir haciendo las mismas protecciones que habías estado haciendo desde antes. A la segunda dosis tampoco se logra la inmunidad de manera inmediata, ¿no? Y aún así, aún después de los 14, 15 días, creo que hay mucha importancia de seguir manteniendo ciertas acciones de sana distancia. Digo, así es, ¿no? Entonces, poco ya lo iremos viendo esto y iremos viendo la posibilidad de ir liberándose de una serie de acciones de salud pública una vez con la población vacunada, ¿no? Entonces, esto sería mi comentario. Y de la segunda pregunta, sí, esto es un reto y por eso es un reto importante en la estrategia de comunicación, en donde también se ha iniciado, hay un esfuerzo muy importante por parte de la Secretaría de Salud y de coordinación en todo el gobierno, de comunicación en un escenario complejo. Por un lado tienes que comunicar mensajes claros a la población de que quiere la vacuna ya y que quede claro que hay una priorización progresiva y que a todo el mundo le va a llegar, pero que hay ciertos tiempos, ¿no? Entonces tienes que ir llamando a la población que espere, que sea solidaria, que identifique que hay prioridades y que hay personas que van a ir antes, pero que va a llegar, ¿no? Pero por otro lado, estar promoviendo a las personas que no se quieren vacunar, porque también es importante que una proporción muy alta de personas estén vacunadas, ¿no? Entonces, por eso este tipo de comunicación es compleja y se está haciendo. Entonces, sí, conocemos ese dato. En general, tenemos también el dato que la población en México tiene una aceptación importante en general a las vacunas, ¿no? Pero sí, especialmente ahora en COVID y mucho también con muchas infodemia y fake news por todos lados, es muy complejo, se convierte en un reto aún mayor el poder convencer y de una vez seguir repitiendo el mensaje de que las vacunas que se aprueben son efectivas y son seguras. Entonces no hay ninguna razón para no ponerse. Entonces, pues agradezco mucho y pues ni modo, perdón, a las personas que quedaron pendientes, quedarán para el próximo día, que no sé si sea el próximo año, pero sí creo que es para hasta el próximo año, en unos días. Pero bueno, pues todos desde aquí pues también feliz año nuevo y estoy seguro que el próximo año tendremos noticias importantes y progresión importante de las acciones de control. Muchas gracias.